Hola a todos, muy buenos días, ¿cómo están? El día de hoy, mientras se van conectando los compañeros, el día de hoy vamos a desarrollar el cuestionario número 1 de la asignatura, el cual les va a servir como preparación para la prueba que se va a realizar la próxima semana, ¿ok? La prueba se va a realizar la próxima semana, específicamente los días miércoles y jueves de la próxima semana, ¿cierto? Miércoles y jueves de la próxima semana, dependiendo de la sección a la que corresponda cada uno. ¿Ok? Así que voy a comenzar compartiéndole pantalla para poder ya dar inicio al desarrollo del laboratorio. Un segundo. Estoy en la plataforma AVA en este momento y voy a venir al curso de álgebra y trigonometría, ¿cierto? Y vamos a desarrollar el cuestionario. Después yo se los voy a cargar, no hay problema, para que puedan revisarlo sin inconveniente. Bueno, lo primero es leer con mucho detalle las instrucciones. La evaluación va a estar disponible durante 5 días, esto yo ya lo dejé desde la semana pasada, ¿cierto? Y aún se los voy a dejar un par más de 10 para que puedan desarrollarlo con completa normalidad. Consta de 10 preguntas de diverso tipo, el puntaje se detalla en cada una de ellas. La evaluación cuenta con 26 puntos, no hay límite de intentos, es una evaluación formativa, estamos hablando del cuestionario 1, preparatorio para la prueba. Desde que inicie se dispone de un tiempo máximo de 60 minutos para responder, ¿cierto? O sea que tenemos hasta las 12:30, 12:40 más o menos, para realizarlo. Finalizado este tiempo, sus respuestas se enviarán automáticamente, ¿ok? Es para que no se preocupen. Ustedes van realizando su cuestionario y las preguntas, cuando queden guardadas, se van a enviar a la plataforma, ¿cierto? Ustedes solamente van resolviendo y si se llega a acabar el tiempo se va a enviar lo que tienen de forma automática. Los resultados se conocerán un día después de enviada la evaluación. Las preguntas donde se ingresa un valor calculado deben tener en consideración lo siguiente: para ingresar un número decimal, el separador es una coma, ¿cierto? Eso es para que no vayan a colocar el punto al escribir el separador decimal, pues al colocar un punto el programa detecta como que fuera un número entero, por lo tanto les va a considerar la pregunta incorrecta si es que responden de esa forma. ¿Ya? Tienen que agregar la coma como separador decimal. No hay separador de miles en este caso, por lo tanto los miles, como muestran en el ejemplo, automáticamente, ¿cierto? Se toma el número como 1000, ¿cierto? 1523, no es necesario colocar el punto después del 1. Bueno, eso, la duración es de 60 minutos, ¿cierto? Y es preparatorio para la prueba de la próxima semana. Comencemos entonces. Tenemos más o menos hasta las 11:35, hasta las 12:35. Bueno, ¿qué preguntas van a ver ustedes acá? Van a ver preguntas que están relacionadas con función lineal y con función cuadrática, porque eran los temas de la asignatura. ¿Ok? Recuerden ustedes que función lineal y función cuadrática, ¿cierto? Voy a revisar acá el material que les he cargado, ¿cierto? Bueno, cuando hablamos de función lineal y cuando hablamos de función cuadrática, voy a mostrarles simplemente lo que ya les he mostrado en clase. Recuerden que tienen harto material ustedes para trabajar acá, si quieren repasar el concepto de función lineal y función cuadrática. No solo tienen las guías, sino que tienen los libros de la asignatura, que los pueden revisar acá. Tienen las cápsulas de aprendizaje, que son resúmenes de materia, y además tienen las presentaciones que yo les he enviado, pero que les puedo cargar de nuevo, relacionadas con estos temas, con función lineal y con función cuadrática. Las presentaciones creo que no las vamos a tocar por ahora. Bueno.
Vamos a desarrollar algunas preguntas entonces del cuestionario, las que alcancemos a hacer, y vamos a ir tomando nota de los contenidos. Primero, ustedes se pueden dar cuenta solamente con la forma de la función. En la pregunta 1, por ejemplo, me presentan esa función que aparece acá, y yo solamente por la forma me debiera dar cuenta que esto se trata de una función que es de tipo lineal. ¿Ok? Esto es una función de tipo lineal porque el x está elevado a 1. Voy a ir tomando apuntes de ciertas cosas para que el desarrollo quede más ordenado. Vale. El cobro de envío de encomiendas depende del peso a transportar, ¿cierto? Acá, por ejemplo, si me pidieran identificar las variables, yo me doy cuenta que una variable es el costo de envío, ¿cierto? El costo de envío es una variable. Y esa variable depende del peso, ¿ven? Esta es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque depende del peso, que es la otra variable, ¿cierto? El peso en este caso es la variable x. El cobro es lo que me entrega la función, la variable dependiente, f de x, ¿cierto? El cobro de envío es f de x, y ese cobro de envío depende de x, depende del peso a transportar. Tenemos algunas cosas que aparecen acá, ¿cierto? El precio, que es el cobro, ¿cierto? Considera un cargo fijo. El cargo fijo pueden ver que en la función se está sumando como una constante que está solita. Porque es un cargo fijo, que no depende del peso a transportar, sino que se está sumando solamente, se agrega, ¿cierto? Es un costo fijo. Además, hay un cobro de 2.442 pesos por cada kilogramo. ¿Ven? Hay un cobro que es fijo y además hay un cobro que es variable, un cobro que depende del peso. ¿Ven? Pueden ver que acá aparece el cobro que depende del peso y se multiplica por x, porque x es el peso de la encomienda, ¿cierto? Bueno, considere la función que aparece a continuación, ¿cierto? Que ya explicamos que modela precisamente la situación. ¿Cuál es el cobro por el envío de una encomienda de 24 kilogramos, ¿cierto? 24 kilogramos, 24,7 en este caso. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Bueno, tomar ese 24,7 que corresponde a la variable independiente, ¿cierto? Al peso, corresponde a la variable x, y lo multiplicamos por x, ¿cierto? Lo multiplicamos por 2.442. ¿Por qué? Porque la función, ¿cierto? Me dice que el cobro o el costo de envío, ¿cierto? Se obtiene como sumando un cargo fijo más 2.442 por cada kilogramo, ¿cierto? Es lo que dice de hecho la expresión que aparece acá. Entonces, voy a tomar la calculadora acá, un segundo mientras carga. Ahí está. Adiós. Ok. Entonces, ¿cierto? El cobro de envío va a ser un costo fijo de 1.811 pesos más, ¿cierto? 2.442 pesos por x, por el peso, en este caso de 24,7, ¿cierto? Y así yo puedo saber cuál es el costo de envío, ¿ven? Porque tengo la variable x en este caso. En este caso el resultado lo podemos ver, sería de 62.128 pesos, 4, ¿cierto? Por una encomienda de 24 kilogramos, 24,7. Nos pide aproximar el resultado al entero, ¿cierto? Así que vamos a dejar solamente hasta el 8, porque el redondeo en este caso quedaría exactamente igual, ¿cierto? 62.128. Se redondea simplemente al entero. 62.128. Recuerden que no hay que colocar separador de miles, ¿cierto? No se coloca un punto acá. Y como vamos a trabajar con el resultado redondeado al entero, porque es lo que me piden, lo dejamos así. Pueden ver que la pregunta se guarda automáticamente. Tenemos dos puntos. 2 puntos de 26, ¿cierto? Nos faltan 24.
Perfecto. Tenemos la pregunta 2. Recuerden, variable dependiente es f de x, variable independiente es x. Variable dependiente es f de x, variable independiente es x. ¿Por qué les recuerdo esto? Porque fíjense, acá me entregan la variable dependiente, me dicen cuánto vale f de x. F de x vale 64.988 pesos. ¿Cuánto vale x? ¿Ven? Entonces lo que debo hacer debiera ser lógico. Me están dando la variable dependiente, debo reemplazar acá y debo despejar para poder encontrar x, ¿cierto? Recuerden que cuando se trata de función lineal, como en este caso, porque x está elevado a 1, el despeje es bastante simple, ¿ya? Porque es una función de tipo lineal. Así que vamos a anotar acá. No quiero ir muy lento, de forma que ustedes puedan verificar a lo que me refiero, ¿cierto? En este caso me están dando el valor de la variable f de x, la variable dependiente, ¿cierto? Y me están pidiendo que identifique cuánto vale x, por lo tanto voy a reemplazar de esa parte de la igualdad, considerando esto, ¿cierto? Tengo que 64.988 es igual a 4.703, perdón, multiplicado por la variable x, que es la independiente, más 10.509, ¿cierto? Por lo tanto, para encontrar ese x tenemos que despejar simplemente la ecuación. El despeje yo ya se los había enseñado, ¿cierto? Queremos despejar x, por lo tanto nos quitamos lo más externo, que sería el 10.000. El 10.509 lo pasamos restando. Sería el primer paso para el despeje. Vamos a dejar del lado izquierdo esto. 64.988 menos 10.509, ¿cierto? Y esto va a ser igual a 4.703 por x. ¿Ven? Tenemos eso. Para el despeje nos apoyamos de la calculadora, no hay problema. 64.988 menos 10.509, ¿cierto? Esto nos da 54.479. 54.000. Recuerden que en la prueba, si no les piden que agreguen el desarrollo, no es necesario. 479, ¿cierto? Si no pide desarrollo, yo lo dejo así nomás. 703, ¿cierto? Multiplicado por x. Como está multiplicado por x este numerito, lo voy a pasar dividiendo. ¿Ven? Y ya voy a saber cuánto vale la variable x que me estaban pidiendo. 79 dividido en 4.703. Y esto va a ser x. Probablemente me dé un número decimal. La pregunta me dice que lo redondee, que utilice un solo decimal, ¿ya? Así que si me arroja más decimales tendré que redondear, igual como les mostraba antes. Ok, 54.479 dividido por 4.703. ¿Y esto cuántos decimales me arroja? Bueno, me arroja varios, ¿cierto? Me pide que trabaje con un solo decimal, así que lo voy a redondear al primer decimal, ¿ya? Me va a quedar 11,6 redondeado. 11,6 redondeado. Entonces la respuesta va a ser 11,6 redondeado, ¿ya? A un decimal, porque es lo que pide el problema. Tienen que fijarse en qué les dice el problema cuando ustedes hagan el reemplazo, ¿ya? Tienen que ser ordenados. Tienen que ser ordenados y van a andar muy bien con el tiempo. Fíjense que yo no ando apurado.
tienen que ir ordenados haciendo paso a paso. 11,6. Si quieren verificarlo, recuerden que este es el valor de x. Si lo quieren verificar, lo pueden hacer en la función, ¿ya? Lo pueden hacer en la función original y pueden verificar si es que el resultado es correcto. 703, ¿cierto? Por x, y estamos asumiendo que x vale 11,6, lo reemplazamos porque pensamos que x vale 11,6, más 10.509. Acá simplemente estoy evaluando. Y me debiera dar más o menos 64.000. ¿Ven? Acá me da un valor cercano porque recuerden que redondeé, ¿ya? Hice un redondeo del resultado, ¿cierto? No es un resultado exacto, lo redondeé. Por lo tanto, se aleja un poquito, lo redondeé por arriba. Entonces me paso un poquito, pero no mucho. Es un valor cercano. 11,06 es aceptable. 11,6. Ahí está. Recuerden que va con una coma, no con un punto. ¿Ven? Acá yo me equivoqué. Va con una coma. Es lo que me dicen las instrucciones de arriba. Con una coma. 11,6. ¿Ven? Ahí estamos listos. En la pregunta 3 aparece una función cuadrática, ¿cierto? ¿Por qué yo lo sé? Por la forma de la parábola. Recuerden que la parábola es una curva de esta forma, ¿cierto? Que parece una U. También aparece la variable dependiente, que vendría siendo el f de x, ¿cierto? Que es la temperatura. Y aparece la variable independiente, que vendría siendo la x, que corresponde al tiempo. Leamos el problema. Durante un experimento se midió la temperatura de un líquido. Al hacer el análisis resultó que el valor de la temperatura, f de x, ¿cierto?, en grados Celsius depende del tiempo transcurrido desde que inició el experimento, en minutos, ¿cierto? Aquí aparecen las variables. Tal como lo muestra el gráfico. Interprete las coordenadas del punto A, ¿cierto? Podemos ver que una coordenada es un punto de la forma x, y. Eso ya lo habíamos visto, ¿cierto? O x, f de x. Ahí tengo mis dos variables, ¿cierto? En ese punto. Tengo el primer componente que corresponde al valor de x, que sería el tiempo, y tengo el otro componente que corresponde a la variable f de x o y, que corresponde a la temperatura. Entonces, 0 minutos corresponde a una temperatura de 6 grados Celsius. ¿Ven? 0 minutos corresponde a una temperatura de 6 grados Celsius. Me piden interpretar las coordenadas del punto A, que aparecen aquí arribita. Entonces, a los 0 minutos, ¿cierto? Tenemos que ir simplemente haciendo clic en estas pestañas y vamos colocando. A los 0 minutos, ¿cierto? La temperatura fue de, ¿cierto? La temperatura fue ¿de cuánto? De 6 grados Celsius, ¿cierto? Aquí nos pide que las casillas para la unidad de medida. La unidad de medida. Recuerden que las variables son temperatura en grados Celsius y tiempo. Esas son las variables, ¿ya? Las variables no son números. Las variables son la característica que yo estoy midiendo, ¿ya? Lo que yo estoy midiendo es la variable. El valor que me da la variable es otra cosa, pero la variable es la característica que voy a medir. Eso es la variable. Aquí aparecen dos puntos, ¿cierto? Pregunta 4. Ya pasé a la pregunta 4. Me entregan dos puntos y me preguntan cuál es el valor de la pendiente. Entonces, nosotros hemos visto solamente dos cosas: función lineal y función cuadrática. ¿Me podrían ayudar con esto? La pendiente corresponde a un valor de la función lineal o a un valor de la función cuadrática, la pendiente. ¿Se acuerdan? La pendiente es la inclinación de una recta. Esa es la pendiente. Y si es la inclinación de una recta, entonces debe ser de una función lineal. ¿Ya? La pendiente, acá me dice, calcula el valor de la pendiente, ¿cierto? La pendiente es la inclinación de una función lineal, siempre. Entonces acá este concepto es de función lineal. Pendiente, la inclinación. Entonces vamos a ver cuánto vale. Me están dando dos puntos, ¿ya? Se supone que esos dos puntos pertenecen a la curva, a la recta. ¿Ok? Entonces, me entregan dos puntos que aparecen por acá, ¿cierto? Punto A y punto B. Consideren ustedes que estos puntos son, ¿ya? Este punto es x1
y 1, y este punto es x2, y 2. ¿Ya? ¿Por qué les anoto eso? Bueno, la pendiente, que es lo que me están pidiendo, la pendiente es un valor que está dentro de la función lineal. Función lineal, les recuerdo que la función lineal tiene esta forma: m por x más n. El n es el cargo fijo, ¿cierto? El valor base. Y el m es la pendiente. Esto es la pendiente, ¿cierto? Esto es la pendiente. Pero yo no tengo la función, no tengo la forma algebraica de la función. Esto no lo tengo, ¿cierto? Esto no lo tengo. Pero lo que nosotros vimos en clases es que la pendiente se puede sacar si yo conozco dos puntos, ¿ya? Si yo conozco dos puntos, entonces, si yo conozco dos puntos, yo puedo conocer la pendiente. ¿Por qué? Porque la pendiente m se puede conocer si yo divido el cambio que se produce en i. ¿Ven? El cambio en i. Que ya se acordarán algunos, el cambio en i es i2 menos i1. ¿Cuánto cambia? La diferencia, ¿cierto? Dividido en el cambio en x, que es x2 menos x1. Esta fórmula la van a ocupar mucho, ¿ya? Se ocupa harto para calcular la pendiente. Es como calcular un promedio, básicamente. Entonces con esta fórmula yo puedo responder esto, ¿ven? Simplemente tengo que saber qué cosa es i2, qué cosa es i1 y así, ¿ven? En este caso, i2 y x2 corresponden a valores del punto 2, ¿cierto? Punto 2, menos 68, ¿ven? Este es el i del punto 2, menos 68. Menos 68. Corresponde al i del punto 2. 17 corresponde al x del punto 2. ¿Ven? 68 menos 38. El 38 corresponde al i del punto 1. 17 menos 5. El menos 5 corresponde al x del punto 1. ¿Ven? Por eso se llama x1. Entonces, el resultado de esto es la pendiente. Ustedes obviamente lo hacen con su calculadora. No hay apuros, lo hacen con cuidado, ¿cierto? El i2 es negativo, así que coloco menos 68 menos el 38, que corresponde al i del punto 1. Menos 106. Mucho cuidado con los signos, lo hacen aplicando la fórmula tal cual. Los valores lo reemplazan en paréntesis. Menos 106. Menos 106 dividido en la variación en x, que en este caso sería 17 menos 5. 22. ¿Ven? Entonces la pendiente va a ser la división de estos dos numeritos, ¿cierto? Me pide aproximar, me piden utilizar un solo decimal, ¿ya? Esto lo tienen que tener en cuenta cuando respondan. Utilizar solamente un decimal. Entonces, la pendiente en este caso va a ser menos 106 dividido en 22, ¿cierto? Que sería en este caso menos 4,8. ¿Ven? Menos 4,8. Ese sería mi pendiente. Menos 4,8. Utilizo solamente un decimal, ¿ya? Menos 4,8. Aprox, ¿cierto? Sería la pendiente. Entonces, m vale menos 4,8. Lo redondeé a un decimal porque es lo que me pide la pregunta. La pregunta me dice con un decimal, ¿ya? Así que menos 4,8. Sáquenle foto a esto si lo necesitan, ¿ya? Esta es la fórmula para determinar la pendiente a partir de dos puntos, ¿ya? A partir de dos puntos, así yo puedo conocer la pendiente. Si quieren le tomo un pantallazo, esto después yo se los voy a subir a la plataforma, lo pueden revisar ahí también, no hay problema. Menos 4,8. Menos 4,8. Recuerden que la pendiente corresponde
a la función lineal, ¿cierto? A la inclinación de la función lineal. Otra cosa, coma, 4,8. No punto ya, porque si no va a estar malo. 4,8. Pregunta 5. Me dan una función cuadrática nuevamente, ¿cierto? Donde la f de x corresponde a la variable dependiente, ¿cierto? La f de x corresponde a la variable dependiente y la x corresponde a la variable independiente. Me piden escribir el valor que corresponde a f evaluado en menos 37. ¿Qué significa esto? Que debo reemplazar x por menos 37. ¿Ok? Chicos, esta pregunta tiene trampa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque parece muy fácil y todos se equivocan en ella. Por favor, póngame atención, porque yo lo repito harto y nadie me hace caso. Siempre, en todas las pruebas, el 40% de los alumnos se equivocan en esta, o el 50% de los alumnos se equivocan en esta, que parece muy fácil, y lo es, ¿ya? Pero tienen que hacerlo bien. Parece fácil y lo es, la verdad. Es una pregunta bastante fácil, pero tienen que hacerlo bien. ¿Y a qué me refiero con bien? Primero, te están dando el valor de x acá, claramente. X vale menos 37. Te están pidiendo cuánto vale la variable dependiente cuando x vale 37. Menos 37, ¿cierto? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es evaluar la función en ese número. Menos 37, ¿cierto? Esto ya lo entienden, yo sé. Pero, cuando ustedes reemplacen en la calculadora, lo tienen que hacer en paréntesis. El x en paréntesis. X. El x va en paréntesis. Menos 37. Ese es x. Al cuadrado. Así. ¿Ok? Así. El cuadrado nunca va adentro. El cuadrado va afuera. ¿Ya? Se los digo porque si no va a estar malo. Yo he visto muchas pruebas donde el resultado es incorrecto porque no lo saben reemplazar. 14 por x. X vale menos 37. Así. Menos 11. Metemos esto en la calculadora y la calculadora nos dirá cuánto vale la función en menos 37. Menos 37, ¿cierto? Y vemos cuánto vale. ¿Ven? Así. Evaluamos. Menos 22 multiplicado por menos 37, fíjense, al cuadrado, tal cual. No cambien nada. Más 14 multiplicado por menos 37. Menos 11. Y así. ¿Ven? Y están listos. Y están listos. Y esto me da menos 30.647. Menos 30.647. Menos 30.647. Menos 30.647. ¿Ven? Menos 30.647. No hay ningún punto, no coloquen puntos por acá, ni coloquen comas. Menos 30.647. ¿Cierto? Revisamos nuevamente. Y aparentemente es correcto, ¿cierto? Tenemos f de menos 37, ¿cierto? Reemplazamos menos 37 acá. 14 menos 37, menos 11. Parece que está bien. Menos 30.647. Menos 30.647. ¿Bien? ¿Estamos listos? Tenemos 2 puntos más. Llevamos 5 preguntas. ¿Cuántos puntos llevamos? Llevamos 2, llevamos 6, llevamos 11, llevamos 13, llevamos 15 puntos. Llevamos 15 puntos, ¿de cuántos? De 26, ¿cierto? Sería más o menos un 4. Vamos más o menos en el 4 ya. En la pregunta 5. Pregunta 6. Nuevamente nos entregan una función que es de tipo lineal, ¿cierto? Es una recta. Y nos preguntan, ¿cuál de las funciones esboza a la gráfica f de x? ¿Cierto? Podemos ver acá una función lineal. Tenemos la variable dependiente por acá, ¿cierto?
y la variable independiente que es la x. Tenemos además un costo base, ¿cierto? Que es el valor de corte con el eje Y. ¿Ven? Vamos a hacerlo un poco más detallado ya. Para el que no, yo sé que hay algunos que entienden súper bien cuando me refiero a valor de corte, hay otros que no tanto. Entonces, para los que no tanto, vamos a hacerlo un poco más detallado, no hay problema. Ok. Entonces tenemos que ver cuál es la gráfica para esta curva, ¿cierto? Y marcarla. Esta es una función lineal, ¿cierto? Es una función lineal. Como es una función lineal, tiene esta forma, ya la había mencionado antes, ¿cierto? F de x, m, la pendiente, por x más n, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Este es el valor de corte. La función siempre corta el eje Y en el punto 0,n. La función siempre corta el eje Y acá, en este punto. ¿Por qué? Porque cuando x vale 0, ¿cierto? Cuando x vale 0, ¿qué pasa con la función cuando x vale 0? F de 0 va a ser 13 por 0 más 20. Cuando x vale 0, la función vale 20. ¿Ven? La función siempre vale este valor cuando x vale 0. Esto es f de 0. ¿Ven? Siempre toma ese valor. Por lo tanto, esta curva, ¿cierto? Que me entregan 4 gráficos. Inicialmente, o en el eje Y, por ejemplo, yo sé que debe pasar por 20. ¿Por qué les digo esto? Porque hay dos gráficos, que son el gráfico 1 y 2, en donde el eje Y es cortado en 0, ¿cierto? Pasa por el punto 0,0. La curva 1 y la curva 2. Por lo tanto, estas no son. Seguro que no son. ¿Se dan cuenta? Porque en ambos casos pasa por 0. Y de acuerdo a la forma de mi función, este gráfico debe pasar por el 20. Por x20. O sea, por y igual 20. Tienen que pasar por 20 por la forma del gráfico, ¿ves? Y de lo otro que nos debiéramos fijar es de la pendiente. ¿Se acuerdan que nos entrega la pendiente o no? ¿Para qué nos servía esa pendiente que en este caso vale 13? ¿eh? En este caso la pendiente es 13. ¿Qué nos entregaba la pendiente a nosotros? Sí, exacto. Bueno, en este caso nos dan la función, ¿ya? La pendiente en este caso vale 13. Lo puedes identificar en tu forma algebraica. La pendiente vale 13. En este caso, te lo dan, ¿ya? Es una pendiente positiva. Entonces, tenemos dos casos. La pendiente es positiva, vale 13, ¿ya? Tenemos dos casos. La curva se puede ir hacia arriba, de esta forma. La curva se puede ir hacia arriba o se puede ir hacia abajo. Si la pendiente vale 13, ¿la curva se irá hacia arriba o se irá hacia abajo? Disculpen que no raye, mi computadora está un poquito lento. Bueno. ¿La curva será creciente o será decreciente si m vale 13? Puede ser creciente o puede ser decreciente. En este caso, tengo una pendiente positiva. M mayor que 0. Positiva. Y cuando tengo una curva decreciente, una recta que va hacia abajo, tengo una pendiente negativa. M menor que 0. ¿Ven? Son los dos casos. La pendiente me marca la inclinación de la curva, ¿cierto? Me marca la inclinación de la curva. Entonces, como la pendiente es 13, la curva se va hacia arriba, ¿ven? ¿Cuál de los cuatro gráficos entonces sería el correcto, considerando el valor de corte y la inclinación de la función? ¿Ven? Como la pendiente es positiva, no puede ser una curva que se vaya hacia abajo, no puede.
Por lo tanto, descartamos la curva 3 y la curva 2, porque van hacia abajo las dos, ¿cierto? Y además, sabemos que la curva pasa por 20, por lo tanto descartamos la curva 1, porque esta no pasa por 20, ¿cierto? La 1 no puede ser, porque la 1 pasa por 0. ¿Te das cuenta? La 1 pasa por 0 y tu función pasa por el 20, ¿ves? Entonces tiene que ser la 4. Y la marca 6. La marca 6. Y guardamos la respuesta si es que no se guarda automáticamente, ¿ya? Solamente le dan clic y listo. Estoy viendo cuántas preguntas nos faltan. Nos faltan solamente 3 preguntas, ¿ya? 4. Nos falta la 7, la 8, la 9 y la 10. Nos faltan 4 preguntas. Ok. Pregunta 7. Tenemos una función de tipo cuadrática. ¿La pendiente pasa primero? Ah, mira. Brian. Sí. La pendiente no te marca el valor de la función, Brian. Te marca la inclinación de la curva. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? La curva 1, por ejemplo, es creciente. O sea que si tú lo miras de izquierda a derecha, siempre va subiendo de izquierda a derecha. ¿Ves? Por eso es creciente. No tiene que ver con el valor de la función, porque el valor de la función a veces sí es negativo, como tú dices. ¿Ya? La función puede ser negativa, pero sigue siendo creciente. ¿Ves? En el gráfico 2, la función es decreciente, se va hacia abajo, porque tiene una pendiente negativa. Lo que no quiere decir que no tenga valores positivos. La función puede tener valores positivos, pero va bajando. ¿Ves? Si yo reemplazo un x más grande, la función va a valer menos, porque es decreciente. ¿Ves? En cambio, en la función 4, por ejemplo, mientras yo reemplazo valores de x más grandes, la función va subiendo. Mientras más grande x, la función sube. Y en la función 2, por ejemplo, mientras más grande x, la función es más negativa. Se va hacia abajo. ¿Ves? Entonces la pendiente tiene que ver con eso, con la inclinación de la curva, no con el valor de la función. ¿Ya? ¿Puede tener valores negativos la función con una pendiente positiva? Sí, sí puede. ¿Cierto? Si tomo un valor de x muy chico, sí, va a ser negativo. Pero la función va creciendo. Te lo puedo mostrar acá, mira. Mira, por ejemplo, la función es 13 por x, ¿cierto? Más 20. ¿Qué pasa si yo reemplazo por un x negativo acá? Por menos 5. Ah, sí, claro, exacto. ¿Ves? La función puede tener valores negativos, pero la pendiente es positiva, la pendiente es 13. Claro, sí, Brian. ¿Ves? Y después te tienes que fijar en el valor de corte, Brian. La función cuando x vale 0, la función vale 20 cuando x vale 0. ¿Ves? Entonces, según el gráfico 1, cuando x vale 0, la función vale 0. ¿Te das cuenta? El punto de corte es 0, 0,0. Pero, si tú reemplazas en tu forma algebraica de arriba, el 0 te va a dar 20. O sea que este gráfico 1 no corresponde. Porque cuando yo reemplazo x, me da 20, no me da 0 como muestra el gráfico. En cambio, la función 4 sí podría ser. ¿Ves? Si yo reemplazo x por 0, me daría un valor positivo, un valor de 20. ¿Ves? Por lo tanto, debe ser el gráfico 4. Por eso se descarta el gráfico 1, ¿ya? Claro. No quedaría así, claro. El gráfico 1 quedaría 0,0, por lo tanto no es. ¿Ves? Corresponde el 0,20, como dices tú. Por eso se descarta el gráfico 1 y marcamos el gráfico 4. ¿Ves? Bueno, en la pregunta 7 aparece una función cuadrática, ¿ya? Aparece una función cuadrática. Nos preguntan, para recuperar la altura de un arbusto de un jardín, se decide usar fertilizante, que potencia el crecimiento. La altura que alcanzará el arbusto en centímetros depende del tiempo. Bueno, acá tenemos dos variables, ¿cierto? La variable dependiente y la independiente. Tenemos una variable que es la altura, ¿cierto? Para recuperar la altura de un jardín, se decide usar fertilizante, que potencia el crecimiento. La altura que alcanza el arbusto, ¿cierto? Depende del tiempo. ¿Ven? La altura es la variable dependiente, la altura es f de x. La altura es f de x. La altura depende del tiempo. El tiempo es x en semanas, ¿cierto? La función del crecimiento es la que te entregan abajo, la cuadrática.
Entonces tienes una función cuadrática. Tienes una función cuadrática y te dicen, según el modelo presentado, ¿cuánto tiempo debe transcurrir para que el arbusto alcance su altura máxima? ¿Ven? La función es altura, dijimos, ¿cierto? La variable dependiente es altura. Y me preguntan por la altura máxima. ¿Qué concepto asociado a función cuadrática me sirve para encontrar el valor máximo? ¿Qué concepto asociado a función cuadrática, específicamente a función cuadrática, me sirve para encontrar el valor más alto de la función? O el valor más bajo de la función. Hay un concepto particular, que es particular de la función cuadrática, y que es para identificar los máximos y los mínimos. ¿Se acuerdan cuál es o no? El vértice, sí, exacto. Acá me piden encontrar la altura máxima. La altura máxima se encuentra con el vértice, ¿ya? Con el vértice, precisamente con el vértice. Se tienen que acordar de la fórmula del vértice, pero si no se acuerdan, la pueden googlear, ¿ya? Yo siempre les digo eso, utilicen ya que están en el computador, hagan eso. Por ejemplo, fórmula del vértice. ¿Ven? Claro, eso es para el x, ¿cierto? Para el x del vértice, que es menos b partido por 2a. ¿Ven? Con esa fórmula, x es igual a menos b partido por 2a. ¿Ven? Entonces, con esa formulita del vértice, un segundito que anda lento mi computador. Ahí está. Ahí está. Vamos a pillar entonces. Vamos a pillar el valor más alto de la función. Ok. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una función cuadrática que en este caso la variable dependiente f de x es la altura, ¿cierto? F de x es la altura y me piden precisamente la altura máxima. ¿Cuántas semanas deben pasar para que el arbusto alcance su altura máxima? Entonces, recuerden que este es concepto de vértice. El vértice permite hallar el valor máximo o mínimo de la cuadrática. ¿Cierto? Así que en este caso, con el vértice podemos hallar el valor máximo. Bueno, el vértice... Hola Daniel, muy buenos días. El vértice es un punto de la forma x, y, ¿cierto? Donde ese x, donde el x se halla con la fórmula menos b partido por 2a. Esto es para el x del vértice. Recuerden que a y b son coeficientes de la función. ¿Cuál es la última parte? ¿Lo del vértice? Daniel, ¿lo del vértice o no? Sí, pero ¿a qué última parte se refiere? ¿A la pregunta 7 o no? Ok. Bueno, en la pregunta 6, Daniel, lo que hicimos fue determinar qué gráfico
se asocia a la función que te están entregando, ¿cierto? Te entregan una función lineal que es la función 13x más 20. 13x más 20. Esta función es una función lineal. La pendiente de la función que aparece acá es 13. 13 por x. El 13 es la pendiente. ¿Ya? La pendiente te indica si la curva, si la recta es creciente o decreciente, por lo tanto puedes descartar. ¿Ves? Como el 13, que es la pendiente, es positivo, entonces puedes descartar el gráfico 2 y el gráfico 3. Porque la curva debe ser creciente, porque la pendiente es positiva. ¿Ya? Porque el m que multiplica el x es positivo. ¿Ves? Entonces la curva debe irse hacia arriba, debe ir subiendo. Puede ser el gráfico 1 o puede ser el gráfico 4. ¿Ven? Eso porque la pendiente es positiva. Ahora, ¿qué pasa? El gráfico 1, tú puedes ver que pasa por el punto 0,0. Pasa por el punto 0,0, pasa por el origen. ¿Qué nos da a entender esto? El gráfico nos da a entender que la función que modela este problema, cuando yo reemplazo x en la función, me debe dar 0. Cuando yo reemplazo 0, x0, me debe dar 0. Pero en la función de arriba no te va a dar 0, te va a dar 20 si tú reemplazas x por 0. ¿Ves? Si tú reemplazas x por 0, te va a dar 13 por 0 más 20. Te va a dar 20. O sea que esta función no pasa por 0,0, sino que pasa por el punto 0,20. Por lo tanto, no puede ser la función 1, debe ser el gráfico 4. ¿Ves? Entonces, en las dos cosas que deben fijarse ustedes es, primero, en la pendiente y después en el punto, en la intersección con el eje Y, para ver qué gráfico se parece más. ¿Ven? Primero se preocupan de la pendiente, si es positiva o negativa, y después de la intersección con el eje Y. El eje Y intersecta cuando x vale 0, así que lo pueden reemplazar en la fórmula solamente. Y van a saber por qué valor debiera pasar. Eso respecto a la pregunta 6. Respecto a la pregunta 7, tienen una función cuadrática. Les voy a mostrar un poco acá la presentación para recordarles esto. Disculpen que ande muy rápido, pero es porque estoy grabando. Bueno. Ok. En la pregunta 7 te entregan una función cuadrática. La variable dependiente, la variable f de x, es la altura. Fíjate en el texto. La altura depende del tiempo. ¿Ves? La altura es f de x. La altura en centímetros es f de x. Depende del tiempo. El tiempo es x. En este caso, te preguntan, en una función cuadrática, te piden cuál es la altura máxima. ¿Cuál es la altura máxima? ¿Cierto? O sea, ¿cuál es el valor más alto de f de x? Entonces, el valor máximo o mínimo, tú tienes que pensar que es una función cuadrática. Entonces tienes una parábola de esta forma, ¿cierto? Esta o la otra. Depende del coeficiente a, básicamente. Depende del coeficiente a también, ¿cierto? Que te entrega la concavidad de la parábola. ¿Ves? En el problema que te entregaban, puedes ver que tu coeficiente a es negativo. El coeficiente a es negativo, ¿ven? Ustedes marcan los coeficientes aquí abajo. ¿Cuánto vale a aquí? A vale menos 1, ¿cierto? Porque no aparece ningún número al lado del x cuadrado. El x al cuadrado, cuando no hay ningún número, es porque está multiplicado por 1, ¿cierto? B vale 51 y C vale 40, ¿cierto? Entonces, en este caso, tienen que A es negativo. ¿Lo ven, cierto? A es negativo.
Entonces, ¿qué pasa cuando A es negativo? Cuando A es negativo, tenemos una parábola que abre hacia abajo, ¿cierto? Por lo tanto, el vértice va a ser el punto máximo. ¿Se entiende? Ese es el vértice. Por lo tanto, si la función modela el crecimiento de un árbol y nos preguntan cuándo el crecimiento va a ser el más alto, ¿ven? ¿Cuándo va a estar la altura máxima del árbol? Entonces lo que me están preguntando es el vértice. ¿Se entiende? Me están preguntando por el vértice en este caso. No de forma directa, pero básicamente es el concepto que debo manejar. ¿Y cómo se determina el vértice? Bueno, acá está. El vértice, ustedes lo pueden identificar con la fórmula que aparece acá, que es menos b partido por 2a. Con esa fórmula pueden encontrar el x del vértice. Se los puedo mandar esta presentación ya, aunque ya se la he mandado por correo, pero se los puedo mandar de nuevo si la pierdo. ¿Ven? Entonces, el vértice es un punto que me permite hallar el máximo o el mínimo. El x del vértice se encuentra con esta fórmula, menos b partido por 2a, donde b es 51 y a es menos 1. ¿Ven? Entonces, el x dijimos que es la variable independiente, ¿cierto? El x es el tiempo, es la variable independiente. Así que, en este caso sería menos 51 partido por 2 por a vale menos 1. ¿Cuánto nos daría esto? La mitad de 51, que sería 25,5, ¿no? 25,5. Eso vale x, que en este caso es el tiempo, ¿cierto? En este caso es el tiempo. Es luego de 25,5 semanas. La pregunta es, ¿cuántas semanas deben pasar para que el árbol alcance su máxima altura? 25,5 semanas, ¿cierto? Ahora, si ustedes quieren conocer la altura es f de x, ¿cierto? Si ustedes quieren conocer la altura, y tendrán que reemplazar en la función ese 25,5. ¿Ven? En este caso no lo pide, así que no lo voy a hacer. Pero si quieren conocer la altura, a los 25,5 semanas reemplazan en la fórmula que les dan arriba. Reemplazan en la fórmula x cuadrado más 51 por x más 40. ¿Ven? El vértice es bastante fácil de aplicar. Solamente reemplazan aquí abajo y van a saber la altura máxima. En este caso, les pregunta solamente cuántas semanas. Las semanas son la variable x, la independiente. 25,5. 25,5. Volvamos acá. 25,5. Pregunta 8. Me entregan de nuevo una función cuadrática, ¿cierto? De nuevo me entregan una función cuadrática y me preguntan, la cantidad de trabajadores durante 20 años de funcionamiento de una empresa está dada por la función t de x, ¿cierto? La función t de x, o sea, la variable dependiente t de x me entrega el número de trabajadores t de x, ¿cierto? Y depende de x, donde x son los años. ¿Ven? X son los años. ¿Qué me preguntan? Me dice, completa esto, me dicen, ¿cierto? Completa lo siguiente. ¿A los cuántos años X, ¿cierto? ¿Cuánto vale X? El funcionamiento de la empresa alcanzó el máximo número de empleados. ¿Cómo puedo encontrar el máximo número de empleados en una función cuadrática? Sí, claro, ahora necesito las dos partes de la fórmula, ¿cierto? Pero básicamente es con el vértice. Básicamente con el vértice, solo que necesito x y necesito también cuánto vale t de x, porque me preguntan cuántos son los trabajadores. Entonces acá vuelvo a aplicar el concepto de cuadrática. Chicos, mucho ojo con el concepto de vértice porque les va a dar muchos puntos y no es difícil de manejar, ya es bastante simple, pero lo tienen que saber manejar bien porque les va a dar hartos puntos en la prueba. Les va a dar muchos puntos solamente saber cómo determinar el vértice. Que no es complicado, para nada. ¿Ven? Tienen acá su función. Disculpen que ande tan pegado al computador ya, pero es que estoy grabando. Tenemos la función entonces por acá.
La variable dependiente dijimos que mide el número de trabajadores, ¿cierto? Y X son los años. Entonces, tengo que A vale menos 1 porque no aparece ningún número, ¿cierto? B vale 22 y C vale 104. Me preguntan el máximo, ¿cierto? Esta parábola abre hacia abajo porque A es negativo, entonces el máximo aparece con el vértice. Dijimos que el vértice es un punto entonces de la forma x, y, donde el x aparece con la fórmula menos b partido por 2a. ¿Ven? Súper fácil. El b vale 22, así que será menos 22. Fíjense que siempre reemplazo un paréntesis, siempre. Dividido por 2 por a. 2 por menos 1. ¿Cierto? Lo de arriba me va a dar negativo, lo de abajo me va a dar negativo. Negativo con negativo me va a dar positivo. ¿Cierto? Esto lo pueden hacer en la calculadora ya. Yo lo hago sin calculadora porque es más rápido. La mitad de 22 es 11, ¿cierto? Como los dos son negativos, me va a dar positivo. Entonces, x es la variable independiente, es x, ¿cierto? Independiente, es el tiempo. Luego de 11 años, ¿cierto? Luego de 11 años. Porque es la variable independiente lo que pillé. Entonces, ¿cuántos empleados tengo a los 11 años? ¿Cómo puedo saber cuántos empleados tengo a los 11 años? Con la función, ¿cierto? Si la función me la están dando. A los 11 años. Bueno, t de 11. Claro. Ahora tienen que saber cuánto vale la dependiente, ¿cierto? Que sería en este caso 11 al cuadrado. Estoy utilizando la función de arriba. 22 por 11 más 104. ¿Ven? Entonces completar esto les va a permitir saber cuántos trabajadores hay. Esta es la variable y, ¿cierto? La variable y este de 11. En este caso sería, tienen que hacerlo con mucho cuidado esto ya, menos x al cuadrado más 22 por x vale 11, más 104. 225. Había 225 empleados al 11º año, ¿cierto? Que era el valor máximo. Claro, sacamos, sí, exacto. Se saca el x del vértice. Exacto. El x son los años y el y es el número de trabajadores. 225. Ahí está. A los 11 años de funcionamiento de la empresa se alcanzó el máximo número de empleados, llegando a 225 trabajadores. Eso. X es independiente, sí. En este caso el X es el tiempo, en años transcurridos. El tiempo en años. No, la Y es dependiente. ¿Ves? Porque el número de trabajadores depende de los años. Entonces, Y es dependiente. Porque depende de X. Exacto, así. Entonces, a los 11 años había 225 empleados. Ok. Pregunta 9. El número de visitas en TikTok que registra un influencer después de haber publicado un video, fíjate, el número de visitas de la influencer después de publicar un video depende de los minutos. ¿Te das cuenta? Entonces S, en tu función de abajo, S de T va a ser el número de visitas. Porque el número de visitas depende de los minutos. ¿Ves? Entonces T son los minutos. T son los minutos, porque el número de visitas depende de los minutos. ¿Ves? Entonces, luego de 10 minutos significa que T vale 10. Entonces debo reemplazar T de 10 nomás. ¿Ves? Bastante fácil. El número de visitas depende del tiempo. Y en este caso
me están preguntando el número de visitas luego de 10 minutos. Entonces tengo menos 10 al cuadrado más 92 por 10 más 1. 821, ¿ven? El valor de la variable dependiente es 821. 821. Cuando les dan el valor de x, ustedes solamente reemplazan. Cuando les dan el valor de x. Diferente es cuando les dan el valor de la variable dependiente, que se hace diferente. Es más largo. Ok. El número de seguidores en Instagram que registra un influencer, ¿cierto? Después de haber publicado un video, depende de los minutos transcurridos. Ok. De acuerdo al modelo que aparece aquí abajo. Al cabo de cuánto tiempo, bueno, en este caso saben que el número de seguidores depende del tiempo. El tiempo es t. El tiempo es t. ¿Cierto? Y el número de seguidores es s. Al cabo de cuánto tiempo, o sea, cuánto vale t, para que por primera vez haya 1516 seguidores. ¿Cierto? En este caso me están dando el número de seguidores. ¿Qué variable me están dando? ¿Me están dando la variable s o la variable t? Si me dicen que van a haber 1516 seguidores, acá me están dando la variable dependiente, me están dando s. Acá hay más trabajo, ¿ya? Es la última pregunta, pero hay más trabajo. Tenemos que determinar la variable x a partir de la variable f de x. En este caso me entregan el valor de la variable dependiente, y esta es la última pregunta. Voy a ver que trabajar un poquito más acá. Bueno. Entonces tenemos que el número de seguidores depende de los minutos, ¿cierto? Entonces, los minutos son t. T son los minutos. Entonces, si me dicen que van a haber 1516 seguidores, esto es un valor de s. S de t es 1516, ¿cierto? 1516. Entonces, lo que se debe hacer es reemplazar en esta parte de la función. Acá. Acá. Entonces, ¿qué tengo yo? Que 1516 es igual a menos t cuadrado más 70t más 460 ¿cierto? Ok, quedó así, ¿cierto? Bueno, para poder conocer los valores de t, lo que se debe hacer es igualar a 0 y aplicar esta fórmula. Bueno, para resolver ecuaciones, cuando yo conozco la variable dependiente, van a tener que seguir siempre la misma estrategia, ¿ya? La estrategia para resolver ecuaciones de este tipo, cuando les den la variable dependiente, va a ser, primero, igualar su ecuación cuadrática. Ustedes van a tener una ecuación cuadrática, ¿cierto? Que ya la tienen. Van a tener una ecuación cuadrática y le van a igualar a 0, ¿cierto? ¿Cómo van a igualar a 0? Pasando este número restando al otro lado. Y así lo van a igualar a 0. ¿Ven? Así. Entonces la estrategia va a ser siempre la misma. Primero van a igualar a 0. 70t más 460. Sí. Menos 1516. ¿Cierto? Van a simplificar esto y les va a quedar así. 70t más, y acá vamos a ver cuánto nos da. 460 menos 1516. Así, y nos queda menos 1056. Menos
1056. Les va a quedar esto, ¿ya? Entonces, ustedes van a igualar a 0 y después, cuando tengan igualado a 0, los valores de x se sacan con esta fórmula, que es la ecuación de segundo grado. Más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido por 12. Primero igualan a 0, ya lo hicieron, ¿cierto? Entonces, como ya igualaron a 0, ahora van a identificar los coeficientes a, b y c y van a aplicar la fórmula. Van a identificar a vale menos 1, van a identificar b vale 70 y van a identificar c vale menos 1056. ¿Ven? Y después aplican la ecuación cuadrática. Entonces, el valor de t va a ser, ¿cierto? Los valores de t son menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4, ese 4 es parte de la fórmula ya, menos 4 por el valor de a por el valor de c. ¿Ven? Así. Dividido por 2 por a. 2 por a. ¿Ya? Vale. Recomendación: calcular primero la raíz. ¿Cierto? Esto es para que se les haga lo más simple posible, ¿ya? Yo sé que esta parte es complicada y que les cuesta harto. Pero si lo hacen ordenado les va a salir bien. Entonces, primero sacan lo de dentro de la raíz. Lo de dentro de la raíz sería 70 al cuadrado menos 4 por el valor de a, que es menos 1, por el valor de c, que es menos 1056. Sacamos la raíz primero, o sea, primero lo de dentro, y ahora le calculamos la raíz a eso. 26. La raíz me da 26. ¿Ven? Entonces ya con esto tienen casi todo listo. Me quedaría entonces menos 70 más menos la raíz me dio 26 partido por menos 2. ¿Ven? Ya estamos casi listos. Ya pasamos la parte complicada. Ustedes practíquenlo hasta que les dé lo mismo, ¿ya? Entonces, tengo dos valores de t acá, t1 y t2. ¿Cierto? t1 va a ser 70 menos 26 partido por menos 2. Y t2 va a ser menos 70 más 26 partido por menos 2. ¿Cierto? Acá les recomiendo que calculen separado lo de arriba y lo de abajo. Primero 70 menos 26, menos 70 menos 26, me da menos 96, menos 96 partido por menos 2, esto me va a dar positivo, ¿cierto? La mitad sería 45 más 3, 48. 48. Partido por 2, ¿cierto? 48. Vale. Y el de abajo me va a dar menos 70 más 26. Me da menos 44. Menos 44 partido por 2. Menos 44 por arriba, ¿cierto? Partido por menos 2. Esto me da 12. ¿Cuál te dio menos 57? Esto es 22. El T1. ¿Esta parte te dio igual o no? Acá. ¿Esta parte te dio igual o no? Brian. Primero tienes que sacarlo de arriba. Así. Primero sacas cuánto vale esto. Y el resultado lo divides por menos 2. Si te refieres a eso. ¿O te refieres a la raíz? Por favor, oriéntame un poco para poder ayudarte. ¿En qué parte te dio distinto? Sí, sí sé que el cálculo, pero ¿el cálculo de la raíz o el cálculo de T1? ¿La raíz o T1? Ah,
ok. Debes calcular primero lo de arriba. ¿Ya? Por eso yo hice el cálculo separado. ¿Te das cuenta? No metí todo junto a la calculadora. Si lo quieres hacer todo junto, tienes que agregar un paréntesis, Brian. Así. Menos 70, menos 26. Claro. O le puedes agregar un paréntesis, porque el paréntesis separa, ¿ves? El paréntesis te calcula primero lo de arriba y después lo de abajo. ¿Ves? Así. El paréntesis es para ordenar solamente. ¿Ves? Entonces lo puedes hacer así. ¿Vale? Tienes que agregar un paréntesis, porque si no, te va a quedar la mitad de 26. Te va a restar 70 menos la mitad de 26. ¿Ves? Ya. Entonces la pregunta era, ¿cuándo por primera vez la función vale 1516? Por primera vez. ¿Cuándo sería por primera vez? Acá. ¿Cierto? Cuando t vale 22. La pregunta era esa. ¿Cuándo por primera vez? Y sería a los 22 minutos. Luego a los 48, ¿cierto? Pero por primera vez a los 22. Ya nos pasamos un poquito, pero es porque estuve explicando varias veces. Así que guardamos acá. Bueno, esta pregunta no me quedó guardada porque se me pasó el tiempo, ya se me venció el tiempo. Pero entenderán ustedes que fue por el tiempo y no por otra cosa. ¿Ya? Por el tema del tiempo no me tomó la última pregunta, pero quedó todo grabado, ¿ya? Caballeros, lo vamos a dejar hasta acá. Que tengan muy buena semana. Y yo esto se los voy a subir en la plataforma, ¿ya? Se los voy a enviar por correo. Eso. Que estén muy bien y se puedan retirar. Ya, espero que les haya servido como repaso para la prueba. Nos vemos. Se cuidan, por favor.